Buenas noches, compañeros del grupo de repaso numérico. Primero quiero comenzar comentando un poco sobre lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a seguir el libro de Análisis numérico clásico de Steven Dice y de Abner Delgado. Ese libro tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la primera es que es un libro reciente. eh, es del año, bueno, la edición que tenemos es del 2023, pero está actualizado. Lo segundo es que tiene un documento de erratas. Usualmente los libros tienen errores y pues acá está por capítulo las correcciones, así como los ejercicios. Lo segundo es que tiene programas de ciertos capítulos que nos puede servir como guía, como nos rasquemos. Este es un lenguaje MATLAB, por lo que usa un lenguaje vectorial como NumPy, pero tiene esos cambios, ¿no? Entonces, las soluciones dice que va a estar más o menos para este año o el siguiente, así que quizás eh, más adelante podamos tener solucionario, ¿no? Este libro yo lo tengo en físico y lo que vamos a seguir es justamente el apéndice A y el apéndice B, ¿no? Los videos que van a ser esta semana son correspondientes a estas dos secciones. También me estoy apoyando de otro segundo autor que se llama Helio Nastro, que tiene varios libros muy famosos y sobre todo que son de código abierto, tienen licencia libre, uno puede utilizarlo sin problema de copyright. Y también tiene la ventaja es que constantemente, por varios años, hasta la actualidad, se viene actualizando los erratas, los ejercicios, el sistema de edición. Es un libro de acceso abierto y tan solo tienen que hacer clic aquí y le va a cargar el documento que se está aquí. Entonces en las notas va a aparecer algunas hojas de ese libro. También eh, hay una versión de un suplemento, ¿no? Que son básicamente algunos requisitos de cuerpos, de eh, números reales, algunas cosas, ¿no? O sea, son también materiales con bastantes ejercicios resueltos, demostraciones completos sobre números reales, ¿no? Y también tiene una cantidad de ejercicios y algunas definiciones que vamos a ir viendo poco a poco las que utilizamos. También tiene su rata y también tiene su libro de código abierto que es de análisis real, entre otros temas como integración de funciones reales, también en varias variables y un poco también la medida, que es una área de matemática que te permite utilizar conjuntos de espacios más generales, de espacios vectoriales más generales. Entonces, vamos a empezar con lo que tenemos programado para hoy. Entonces, aquí vamos a empezar con el apéndice. Eh, vamos a empezar. Acá nos menciona que tenemos el campo de números complejos, ¿sí? Cada vez que hablemos de un campo hay que tener en claro que son tres cosas, ¿no? Es en primer lugar un conjunto y dos operaciones, que va a ser adición y también de multiplicación. Entonces, con esos tres ingredientes, será campo si y solamente si satisface primero el axioma del cero, que dice que existe un elemento cero, tal que para cualquier elemento X en el cuerpo, con el conjunto que es candidato a ser cuerpo, satisfaga esto. O es decir, el cero se comporta como un elemento neutro.
También nos dice que para cualquier elemento en ese candidato a cuerpo va a existir un elemento menos x tal que satisfaga esta propiedad. O sea que si yo sumo mi número x y el opuesto aditivo, obtengo el cero que vimos en el ítem 1. También tenemos la propiedad asociativa que dice que para cualquier elemento x y z se cumple esto de aquí. Que si yo sumo los dos últimos y luego el primero, o en el sentido contrario, se cumple la igualdad. La propiedad conmutativa, que para cualquier x y en el cuerpo se cumple esa igualdad. Vamos a denotar K asterisco como el conjunto K menos diferencia de conjuntos, menos un conjunto unitario, el conjunto formado por el 0 del ítem 1. Siempre que hay algunas preguntas de cuerpos, el elemento y entidad juega un rol importante. Entonces, va a existir un elemento 1 tal que cumpla que para cualquier elemento en el cuerpo se satisfaga esto. Hay que verificar para cualquier, ahorita los elementos. No importa si el cuerpo es finito o es infinito, se tiene que verificar esto. El axioma 6 nos dice que para cualquier elemento x en K estrellita, o sea, sin considerar que x puede ser elemento 0, para cada elemento x va a existir un elemento inverso multiplicativo tal que se cumpla estas dos igualdades. Es decir, que si multiplico por izquierda o por la derecha al elemento x por su inverso multiplicativo me da el 1. Ahora, el 1 lo escribimos como 1 como 0, pero no significa que siempre sea un número real, podría ser un número complejo, puede ser una función en general, ¿no? Entonces, es solamente notación. Entonces, nos tenemos como recordatorio que el cuerpo va a hacer tres cosas, ¿no? Uno que va a ser un conjunto, el otro que va a ser una función que suma y otra función que multiplica, ¿no? Ahora nos faltan algunas propiedades de multiplicación más. Entonces tenemos que para cualquier x, y, z en K, tenemos que también podemos asociar el producto. O sea, podemos primero multiplicar los dos últimos y luego el primero, o viceversa. También que conmuten. Pero ¿con qué operación? Ahora con la multiplicación. Aparte de la suma con la multiplicación. Y la propiedad que distingue o que vincula el suma y el producto es el axioma de distribución. Que ya, a diferencia de los primeros 8, en cada uno de ellos solamente involucra una operación. O solamente suma, solamente producto. Pero en la propiedad distributiva se debe de cumplir que para cualquier x, y, z valga que yo puedo distribuir correctamente, ¿no? X por Z no es por Z. A veces uno no pone punto, solamente uno escribe sin dejar espacio, como ya se sabe. Y pues ejemplos hay muchísimos. Pero los más conocidos son los números racionales, las fracciones, los números complejos, pero mucho va a depender del conjunto y cómo yo estoy sumando. Yo puedo definir tres sumas distintas para racionales, tres sumas distintas para reales, tres sumas distintas para complejos, sí. Puede que en algunos casos sea cierto o no. Bueno, en el libro vamos a asumir que tenemos una suma canónica, un producto canónico, y no nos va se va a sobreentender cómo vamos a definir, ¿no? Ya. Ahora que sabemos lo que es un cuerpo, queremos conocer el cuerpo de números complejos. O sea, ya estamos afirmando que números complejos, es decir, la colección de todos los pares ordenados de números reales, de esta forma,
eh, es un cuerpo, ¿no? Entonces habrá que saber cómo es la suma y cómo es el producto. Acá nos dice también que uno puede embeber. En matemática, embeber significa que uno puede definir una función este, entre dos conjuntos, en este caso mi conjunto más complejo, mi conjunto más reales, y expresarlo de la siguiente forma, ¿no? Entonces acá lo que está teniendo es mi conjunto C y mi conjunto R por R, ¿no? Entonces vemos que R por R se parece a C, pero justamente las operaciones usuales de suma y producto son las que son diferentes, ¿no? Entonces vemos con estas operaciones. Vamos a considerar Z1 que sea un número complejo y Z2 otro número complejo por la izquierda. Y yo voy a sumar en función de las componentes de mi número complejo. Entonces, la suma va a ser definida por la suma de las primeras componentes de cada número complejo y con las segundas componentes de manera igual. El producto va a ser distinto, ¿no? Si uno grafica en el plano dos números complejos, la suma va a ser la acción de dibujar una flecha desde el origen hacia Z1, otra flecha hacia Z2, y luego hacer la suma de vectores que uno conoce de física, ¿no? Con flechas. Y el producto sí va a tener un sentido distinto, ¿no? En realidad, el producto geométricamente va a equivaler a una rotación, ¿no? Si uno hace un ejemplo de ubicar un punto, un número complejo en el plano, el otro en otro punto, y luego un tercer punto que es el producto, y lo hace muchas veces, vas a encontrar que hay un patrón de rotación según los valores que pueda tomar, ¿no? Los signos de los entradas. Acá menciona que la verificación de que C es un cuerpo es dejado como ejercicio para el lector. Eso significa que nosotros deberíamos entender que C también satisface que es un cuerpo, encontrar el elemento neutro aditivo, multiplicativo, los inversos de un número complejo, verificar la axioma de distributividad, que va a vincular la suma y el producto de más complejo, y ver que en efecto ese resultado va a ser igual a hacerlo independientemente un producto, otro producto y luego sumarlo, ¿no? Así que, y en general con Cn, que podría ser una n-upla de números complejos, ¿no? Acá nos dice que el 0, ya nos dice que el 0 ese es el número complejo, y este 1, que es la identidad, ese es el número complejo. Ahora, la unidad imaginaria es una notación para representar a ese número complejo 0,1, ¿no? Que si multiplico 0,1 con esta regla, aplica 0,1 y 0,1 y efectúa esto, para dar cuenta que el valor va a ser este menos 1,0, que es el elemento, que es un número complejo, ¿no? Ahora, lo que viene a continuación es entender que la compleja conjugada, ¿no? Nuevamente, si yo tengo un número z, un número complejo arbitrario, yo no sé cuál es, podría definir esta operación de conjugada de esta manera, ¿no? Y es útil porque cuando trabajamos con productos internos, va a aparecer esos términos y necesitamos entender bien esas propiedades, ¿no? Entonces, la conjugada de z más w es igual a la suma de z conjugada más w conjugada y del producto de manera análoga, ¿no? Y así como en números reales podríamos medir qué tan grande es un valor, en los números complejos tenemos lo que es el módulo, que está dado por la fórmula de Pitágoras. En el libro
hay algunos ejercicios que es aconsejable que lo revisen, que lo entiendan, que pregunten. Eh, por ejemplo, la primera sección es relacionada con las definiciones de cuerpo y un poco de manejo algebraico de suponer que existen dos elementos para encontrar unicidad, algunos condicionales, este, que en muchos libros de estos temas de matemática están probados, ¿no? Es para ejercitarse más que nada. Si tienen tiempo lo pueden hacer. En la pregunta 2 me menciona acerca de que cualquier número complejo, pero que yo considere, pero si ese número complejo tiene tamaño cero, dice que si solamente sí va a ser vector nulo. Eso es claro porque si uno tiene un número complejo bien pequeñito, de tamaño cero, no le queda otra que ser el cero, ¿no? Bueno, todo eso que he dicho se puede formalizar y la idea es que se escriba. Además que el módulo del número complejo al cuadrado es este producto. Y si pues es no nulo, existirá su inverso. Su inverso multiplicativo, dado por esta regla, ¿no? Entonces, habría que verificar esta igualdad. Y yo sé que z por z a la menos 1 por definición es el elemento de identidad. Y ya nos dijeron que el elemento de identidad de los números complejos era el 1,0. Entonces, si yo utilizo las reglas de multiplicación, que es la que está en la flecha roja, yo podría deducir, expresando mi z como un x, y genérico, expresarlo como ese producto, como esa división. Y de igual manera, si yo considero un z de la forma x, y la parte real de ese z va a ser el x, la parte imaginaria va a ser el y verificaría esto, ¿no? No habría problemas en estas preguntas. Ahora voy a pasar al libro de Axler que mencioné, que va a complementar todo lo que hemos visto. Aquí van a encontrar mucho más, porque es un libro de álgebra lineal. Todos, digámoslo, si tienen dudas en estas partes de estas tres preguntas, aquí en el Axler se lo resuelve o van a encontrar más claro cómo manejar, manipular los números, las letras. Entonces aquí lo que tenemos es lo que hemos visto, ¿no? Solamente de connotación de A y B. De repente más familiar, más amigable en vez de usar X, Y. También vimos que el A más 0i o el A, 0 se identifica como número real A. Ya conocemos esta fórmula. Y acá hay otro ejemplo, ¿no? Esto lo podrían hacer en Python o C++, como considero. Y verificar que es el mismo resultado. Yo le aconsejo que lo hagan y me lo muestren en el grupo y que estos son los axiomas de cuerpo, pero para los números complejos. La conmutatividad, asociatividad, la identidad, el 0 y el 1, el inverso aditivo, inverso multiplicativo y la distributivo. Acá mencioné estas propiedades de arriba fueron probadas usando propiedades de números complejos, de números reales, y sus definiciones de suma y multiplicación compleja. El siguiente ejemplo muestra cómo la conmutatividad de números complejos es probada, ¿no? Entonces metemos esa prueba. Yo quiero verificar la siguiente afirmación. Quiero mostrar que para cualquier alfa y beta complejo, alfa por b es igual a beta por alfa. Entonces la estrategia es siempre considerar en su forma como par ordenado o en su forma Amador por i, donde i es la unidad imaginaria, y multiplican como saben de los axiomas de suma y producto. Y se van a dar cuenta que tantos en el lado izquierdo o el lado derecho, que lo puedo notar digamos por un 1, este es mi lado 1, este es mi lado 2, pues acá tengo el lado 1, acá tengo el lado 2, y por comparación
tengo eso, ¿no? Acá lo pueden escribir como A por D y esto como B por C. Y esto como A por C y esto como B por D. Tienen la misma expresión. Dice, ahora definiremos la suma y el inverso multiplicativo de números complejos. Entonces, se debe satisfacer esta propiedad para que digamos que es el inverso aditivo. La resta no aparece en los axiomas. Hemos definido la suma. La resta nada que ver. Entonces, esa es una definición. Cuando ponen definición a veces suelen poner 2 puntos igual en los libros de matemática. Y tampoco me definir la división. Entonces, vamos a definir la división como beta por 1 sobre alfa. O sea, como un producto y como una suma. Dice, ahora que tenemos esto, también muchos libros, entre los que estamos utilizando, usan K, usan F, más que nada por las palabras en alemán o en inglés, para referirse a R o C, ¿no? Que son los conjuntos numéricos que hemos estudiado desde el inicio del ciclo. Entonces, si probamos un teorema que valga para F, que en verdad vale para R para C, también vale para casos particulares. Y si los elementos de F o del cuerpo son llamados escalares, dice, queremos enfatizar que un objeto es un número como opuesto a un vector, ¿no? O un escalar y un vector, ¿no? Si yo tengo un alfa, que es un elemento en el cuerpo, y tengo un número entero positivo, un número natural, yo puedo definir el producto del elemento del cuerpo consigo mismo muchas veces. De esta forma, ¿no? Y tenemos las exponentes también, que se demuestra, pero bueno, eso ya es conocido. Tenemos dos ejemplos importantes, R2 y R3, ¿no? R2, así como números complejos, es un conjunto de pares ordenados, ¿no? La diferencia va a estar es que yo no lo escribo como X más Y por Y, ¿no? Solamente como par. Y para R3 también. Después menciona que las listas en matemáticas se las conoce de tamaño n como n tuplas. O sea, un vector, ¿no? Acá menciona que es distinto referirse a 3,5 y 5,3, más son iguales si los expresan como conjuntos entre ellos. Bueno, hasta allí sería la parte relacionada a las definiciones básicas de cuerpos y sería recomendable que lo intenten esas preguntas que están aquí estas tres preguntas para que calienten motores. Entonces, los veo en el siguiente video que corresponde a espacios vectoriales, ¿no?